Presentamos TwinJet de Elevate, un adhesivo de poliuretano de 2 componentes bajo, en compuestos orgánicos volátiles, de poca altura, envasados en contenedores portátiles presurizados, que permiten la salida de los contenedores del componente 1 y del componente 2 para adherir placas ISO y membranas PVC-XR, PVC-Key-XR o UltraPlate TPU-XR. En este video, le mostraremos cómo preparar y aplicar el adhesivo TwinJet de Elevate. Al final del programa, le mostraremos cómo limpiar y desechar debidamente los materiales y envases utilizados. Cada kit de adhesivo TwinJet incluye los contenedores del componente 1 y del componente 2 del adhesivo TwinJet Spray de Elevate, manguera y pistola TwinJet, boquillas para mezclar TwinJet, tubos de extensión TwinJet. Antes de usar, los contenedores y su contenido deben llevarse a una temperatura entre 70 y 90 grados Fahrenheit. Aplique el adhesivo TwinJet al sustrato cuando las temperaturas del ambiente y del sustrato se encuentren entre 40 y 100 grados Fahrenheit. Cuando no lo utilice, almacénelo en su envase original sin abrir a una temperatura entre 60 y 90 grados Fahrenheit hasta que esté listo para utilizarlo. Para aplicar el adhesivo TwinJet se necesita equipo de protección, como guantes y gafas de seguridad con protección lateral. Para preparar el adhesivo TwinJet, primero retire las mangueras y la pistola de la caja del componente 1. Utilizará una manguera y pistola nuevas con cada juego de contenedores TwinJet. Luego, retire los contenedores de los componentes 1 y 2 de sus cajas. Agite ambos contenedores de un lado a otro 30 veces hasta conseguir la mezcla adecuada. Vuelva a colocar los contenedores en sus respectivas cajas. Las cajas ayudarán con la estabilización durante el uso y el almacenamiento de los contenedores. ¿Cómo conectar la manguera del componente 1? Primero introduzca la manguera con rayas rojas por el orificio lateral de la caja y conecte el racor giratorio, ajustándolo solo con los dedos, a la salida de la válvula situada en la parte superior del contenedor rojo del componente 1. Ajuste el racor con la llave de 9/16 pulgadas proporcionada. Solo es necesario un pequeño giro, aproximadamente un sexto de vuelta, fijará el racor con firmeza. Tenga cuidado de no ajustar demasiado. Cierre la tapa de la caja para ayudar a proteger el racor y el contenedor. Repita el proceso para conectar la manguera transparente al contenedor del componente 2 de TwinJet. Antes de conectar la boquilla de mezcla a la pistola, aplique el lubricante proporcionado a la junta tórica negra de la pistola. Coloque la boquilla de mezcla sobre la junta tórica hasta que note que encaja en su sitio. Se pueden conectar tubos de extensión a la boquilla de mezcla para facilitar la aplicación. Para asegurarse de dispensar correctamente ambas partes del adhesivo, es importante eliminar el aire de la manguera. Se recomienda dispensar una pequeña cantidad de adhesivo hasta que el flujo sea adecuado para la aplicación. Veamos cómo utilizar TwinJet para adherir una capa de placas ISO de 4x4 a una capa base ISO fijada mecánicamente. Antes de la instalación, el sustrato debe estar limpio y libre de materiales externos, como grasa y cualquier resto que pueda impedir la adhesión. Para iniciar la aplicación, gire ambas válvulas hasta la posición abierta. Si no se utiliza durante más de 30 segundos, no olvide cerrar ambas válvulas. Aplique TwinJet sobre el sustrato en perlas de 1/4 de pulgada separadas por un máximo de 12 pulgadas entre centro o como se especifique para cumplir con los requisitos de elevación por viento. Utilizar un tubo de extensión en la pistola ayudará a crear perlas de adhesivo bien formadas. Tenga en cuenta que debe colocar la capa superior de ISO cuando el adhesivo se haya secado correctamente. Dependiendo de las condiciones, podrían ser solo unos minutos. No aplique más adhesivo del que pueda cubrir en ese tiempo. Una vez que el adhesivo se haya secado, coloque la placa ISO en su lugar y asegúrela con peso. Por ejemplo, con baldes de 5 galones que pesan alrededor de 25 libras. Utilice 4 baldes por placa. Mantenga el peso sobre la placa hasta que el adhesivo se endurezca. Por lo general, toma 10 minutos dependiendo de las condiciones. Cuando termine de aplicar el adhesivo, gire ambas válvulas hasta la posición cerrada. Si aún queda adhesivo en los envases, puede guardarlo para utilizarlo más adelante en el proyecto. Deje las mangueras conectadas a los envases. Retire la boquilla de mezcla usada y déjela a un lado.
A continuación, limpie el extremo de los orificios de salida de la pistola con Splice Wash de Elevate. Aplique lubricante nuevo a la junta tórica de goma negra de la pistola y a los orificios de salida y vuelva a colocar la boquilla de mezcla usada. El adhesivo seco en la boquilla usada sellará la manguera y mantendrá el adhesivo restante fresco para utilizarlo en otro momento. Veamos cómo utilizar TwinJet para instalar la membrana XR de Elevate. Puede utilizar TwinJet tanto en PVC XR como en TPO XR de Elevate. Desenrolle y coloque la membrana según las instrucciones de instalación. Déjela reposar durante un mínimo de 30 minutos. Una vez que la membrana esté distendida, desenrolle con cuidado la primera mitad a fin de exponer el sustrato para la aplicación del adhesivo TwinJet. Tenga cuidado de no mover la membrana de su posición final deseada. No extienda grandes áreas de la membrana durante la aplicación del adhesivo. Aplique el adhesivo TwinJet al sustrato en las siguientes proporciones. Aplicación en perlas. Aplique el adhesivo TwinJet sobre el sustrato en perlas de 3/4 a 1 pulgada de ancho, separadas por un máximo de 12 pulgadas entre centros. Aplicación por salpicadura. Salpique TwinJet en una proporción de un 60 a un 70% de cobertura sobre el sustrato horizontal y de un 75 a un 85% en las conexiones de la base, 2.200 a 2.350 pies cuadrado por juego de contenedores. Aplique el adhesivo TwinJet solo sobre el sustrato. No lo aplique sobre la membrana del techo. Mantenga limpias las zonas de traslape de la membrana XR y libres de exceso de adhesivo TwinJet. Si sucede, elimine cualquier zona de adhesivo antes de soldar la junta. Deje que el adhesivo se seque antes de volver a colocar la membrana en su posición. Dependiendo de las condiciones, podrían ser solo unos minutos. No aplique más adhesivo del que pueda cubrir en ese tiempo. Una vez que el adhesivo se haya secado, vuelva a extender con cuidado la membrana sobre el adhesivo. Con el fin de activar la adhesión, utilice una escoba de cerdas duras y aplique presión hacia abajo para barrer la membrana instalada a lo ancho de la lámina, desde el centro hacia los bordes. Una vez que la membrana se haya adherido, pase un rodillo con peso por todo el ancho de la membrana instalada para asegurar un contacto total con el sustrato. Cuando la primera mitad de la membrana esté fijada y barrida, desenrolle la segunda mitad a fin de exponer el sustrato para la aplicación de TwinJet. Una vez que haya llegado a la mitad adherida de la membrana, continúe desenrollándola para exponer parte del adhesivo. Esto permitirá una transición suave a la segunda mitad de la membrana recién adherida y evitará una arruga en este punto. Aplique el adhesivo TwinJet al sustrato como lo hizo anteriormente. Deje que se seque y enrolle la segunda mitad de la membrana en el adhesivo. Cuando haya enrollado la membrana, compruebe la adherencia, intentando despegar el borde de la membrana instalada. Veamos cómo desechar los contenedores TwinJet y el material de sobra. Deberá vaciar los contenedores y liberar toda la presión que contengan antes de desecharlos. Para ello, abra la válvula, voltee los contenedores y vacíe el adhesivo en una bolsa de basura. Cuando se haya liberado la presión, extraiga el botón del contenedor con un punzón no ferroso para evitar chispas y un posible riesgo de incendio. Deseche los contenedores, la manguera, la pistola y el residuo del adhesivo, de acuerdo con la normativa local, federal y estatal. Puede enviar los contenedores a un reciclador de metales cuando estén vacíos. Gracias por ver este video de aplicación del adhesivo TwinJet de Elevate. Para ver las instrucciones completas de instalación del sistema, consulte nuestro canal de YouTube y la guía de aplicación de TwinJet, las hojas de información técnica de Elevate y los detalles de instalación disponibles en nuestro sitio web www.holcimelevate.com. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su representante local de Elevate.